Alfredo, ¿qué es exactamente coordinar con los movimientos sociales, que además tienen un estatus porque tienen un ministerio y usted es viceministro para esa coordinación? ¿En qué consiste esa tarea? Porque es algo que en el Uruguay no existe, ¿verdad? Esto de coordinar con los movimientos sociales. Bueno, parte de la diversidad del país, ¿no? Una diversidad no solo territorial. Mire, a nosotros se nos asume como un país altiplánico y somos mayoritariamente amazónico. Esa diversidad territorial existe, varios pisos ecológicos, también distintos sectores sociales que a su vez se organizan. Hay una cultura organizacional en Bolivia muy grande desde la Revolución de 1952. Todos los sectores se organizan, sectores de comercio, de servicios, de producción, dentro de la producción una diversidad, una gama muy grande de organizaciones, en fin. Entonces, en 2006, Evo Morales, al momento de constituir su gobierno, pues conformó este viceministerio de coordinación con movimientos sociales. Y este viceministerio tiene la tarea de precisamente llevar adelante todo lo que es la articulación con esos sectores sociales. Sectores obreros, que están a su vez organizados en la Central Obrera Boliviana, que es algo así como la PIT-CNT que ustedes tienen acá. Pero también en Bolivia existen sectores campesinos, indígenas, que tienen sus propias organizaciones. Hay sectores urbano-populares, ¿no? Juntas vecinales, sectores del comercio. Claro, esa diversidad requiere para el gobierno una coordinación específica, me imagino. Porque además Evo desde el 2006 asumió y planteó también que su gobierno es un gobierno de los movimientos sociales, ¿verdad? Entonces eso requiere una coordinación. De ahí es que este viceministerio, el que ocupo, trabaja directamente con el Ministerio de la Presidencia, funciona en Palacio de Gobierno y trabaja en relación directa con el presidente Evo Morales. Yo estaba leyendo algunos datos que son realmente impactantes. Ya lleva 10 años la nacionalización de los hidrocarburos, lo que significó para las arcas del Estado esta nacionalización. Por lo que antes se recaudaba un 20%, después de esta nacionalización el Estado recauda un 80% más, lo cual son cifras como muy significativas, ¿no? ¿Qué me puede decir de este proceso que ya lleva 10 años de nacionalización? Bueno, que ahí radica en la nacionalización de los hidrocarburos, que fue el año 2006, mayo del 2006, ahí radica la clave del modelo económico boliviano, porque sin esa nacionalización no hubiéramos contado con los recursos suficientes que provienen del excedente generado en la industria hidrocarburífera como para afrontar todas las otras tareas que debemos afrontar como gobierno. Fíjese, desde el 2006, desde la nacionalización, se da una especie de shock positivo de ingresos fiscales para el país. Usted lo ha dicho, pasa del 20% al 80%. Eso significa un crecimiento que nunca se había visto de la inversión pública. No solo la inversión pública en infraestructura, sino también la inversión social. Se crean bonos, rentas para distintos sectores vulnerables de la población, incrementos salariales importantes, mejoramiento de las condiciones de vida de la población, nos da la posibilidad también de acumular reservas fiscales, vale decir, un ahorro nacional, que mire, el 2005 teníamos 1.750 millones de dólares de reservas, ¿no? Internacionales. Pasamos a tener 15.000 millones. Hoy ha bajado un poco, ¿sí? Pero ese incremento de reservas no se explicaría si no es por la nacionalización. Nos ha permitido diversificar la matriz productiva. Por ejemplo, antes Bolivia solamente vivía de la minería y de los hidrocarburos. Ahora empieza a desarrollarse también la agropecuaria y el sector energético, ¿no? A propósito del sector energético, estamos haciendo inversiones estratégicas en lo que es la industria del litio. El litio se va a convertir en las próximas décadas en lo que es ahora el petróleo, ¿no? O el oro. Sí, para que la gente tenga una idea, ¿no? Digo, decir, bueno, del litio dependen los celulares que usamos todos los días, los autos, es decir, es una riqueza que tiene Bolivia realmente muy, muy importante, Claro, ¿no? tenemos la reserva de litio más importante del mundo,
que queda en el Salar de Uyuni, ahí en el departamento de Potosí, en la región andina de Bolivia. Argentina también tiene reservas de litio, Chile también tiene, pero no son comparables a las que tenemos como país. O sea, Alfredo, sí. ¿Y cómo es impresionante la cantidad de riquezas naturales que tiene Bolivia? ¿Cómo se explica o cómo lo explican ustedes que de cualquier manera Bolivia se ubique como uno de los países más pobres del continente, su población, ¿no? Cuando hablo, no es de pobreza de recursos naturales, sino la pobreza que tiene su población? Dice, bueno, Bolivia es el tercer país más pobre de América Latina. ¿Cómo se explica? Un país que tiene lo que tiene hidrocarburos, que tiene litio. No puedo hacer la lista de todo lo que tiene Bolivia porque realmente es a la vez esa contradicción, ¿no? El país más rico en recursos naturales y el más pobre. Porque no teníamos el control del excedente generado en esos distintos sectores que tienen que ver con recursos naturales, el sector minero, el sector hidrocarburífero. Pero resulta que eso está cambiando y rápidamente. Es decir, desde la nacionalización que hicimos en el 2006, luego vinieron otras nacionalizaciones en el sector minero, en el sector energético, en el sector de telecomunicaciones y de transporte. Desde ese momento empezamos a recuperar, ¿no?, la soberanía sobre los recursos naturales, y esto nos permite, pues, en función de un Plan Nacional de Desarrollo, orientar esos recursos generados por esa recuperación. Entonces, creo yo que eso está cambiando, esa realidad que usted dice, un país enormemente rico en recursos naturales, pero con niveles de pobreza importantes todavía, empieza a cambiar. La década de Evo Morales ha permitido reducir, pero ostensiblemente, los niveles de pobreza, el crecimiento económico, la redistribución de las riquezas se han dado durante estos años, y mire que, bueno, estamos nosotros muy optimistas con los resultados que estamos logrando en todo este tiempo, y creo que eso se va a proyectar hacia adelante. Alfredo, ¿qué fue lo que hizo Bolivia que no ha podido hacer de tal manera, por ejemplo, Rafael Correa en Ecuador? Es decir, cuando la renta petrolera cae, Ecuador se complica mucho económicamente. Venezuela, ni que hablar. Cae la renta petrolera y bueno, Venezuela está subsumida en una crisis económica, también política, pero hablemos estrictamente de lo económico. Le pasa a Ecuador, le pasa a Venezuela. Sin embargo, cuando uno ve a los propios organismos multilaterales de crédito, como el BID, como el Fondo Monetario Internacional, elogian el crecimiento de Bolivia. ¿Qué hizo Bolivia que no hicieron Ecuador y Venezuela? Bueno, con todo el respeto que tengo por esos países, ¿no? Creo que la diferencia entre Bolivia y Ecuador y Venezuela es que nosotros no apostamos simplemente a seguir dependiendo de un modelo rentista. Vale decir, se genera una renta, pues, ¿no? Esa sí, renta muy importante. Petrolera, minera, en fin, bueno, está bien. Y lo que hace un gobierno como el de Bolivia es recuperar ese excedente, esa renta, a través de la nacionalización. Pero no es suficiente eso, ¿no? Porque, bueno, luego va fluyendo esa renta, pero ¿qué haces con esa renta? Y lo que nosotros hemos hecho es diversificar, es decir, invertir para diversificar la matriz productiva, de manera que las fuentes de ingreso también se diversifiquen. En este momento Bolivia ya no solamente depende de los hidrocarburos o de la minería, tiene también ingresos importantes en el sector energético, estamos haciendo grandes inversiones en eso, tiene ingresos muy importantes en el sector agropecuario, ¿verdad? Es decir, ya son como 4 pilares, y queremos seguir desarrollando otros pilares más, por ejemplo, lo que es el transporte, ¿no? Justamente en estos momentos Evo Morales está en Lima, ¿no?, reunido con el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, donde estamos viendo que Bolivia, por su situación, bueno, no tenemos acceso al mar, sin embargo, estamos en el centro de Sudamérica, y eso nos da una situación geoestratégica importante que nos puede permitir ser el vínculo entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Entonces, estamos haciendo también inversiones en lo que son los corredores bioceánicos, ¿no? Sí, es muy importante ese que usted mencionaba. Hoy aparece, bueno, en la prensa de todo el mundo, precisamente que Evo Morales se encuentra en Perú, como ha estado el presidente de Perú en Bolivia, precisamente para esta construcción de un corredor ferroviario bioceánico que pase por Brasil, que pase que llegue a Perú también, pero que pase por Bolivia, como una cuestión realmente muy importante y estratégica, de países que crecen, pero que también necesitan invertir en infraestructura, ¿no? Como me parece que le pasa a Bolivia y también a Uruguay y a todos los países. ¿Cómo explica el gobierno de Evo Morales
la relación con Chile, porque, a ver, tanto que la izquierda ha defendido las empatías ideológicas, ¿cómo se entiende que un gobierno de izquierda o de centroizquierda, que lo integra el Partido Comunista, que lo integra el Partido Socialista, no se pueda llegar a un acuerdo con el gobierno encabezado por Evo Morales y que no existan prácticamente diferencias de cuando gobierna la izquierda chilena que cuando gobierna Sebastián Piñera, la derecha chilena? ¿Cómo lo explica Bolivia? Bueno, hay un tema histórico pendiente de resolución y que mientras no se resuelva va a seguir generando estas tensiones, que no son de pueblos, ¿no? En eso quiero ser muy enfático. Son a nivel de gobiernos, ¿no? A nivel de políticas de Estado. Nosotros tenemos como política de Estado, incluso está en nuestra Constitución, la aprobada del 2009, que debemos lograr el acceso soberano al Océano Pacífico, que lo tuvimos históricamente y luego lo perdimos en la guerra de 1879, precisamente con Chile. También Chile, dentro de su política de Estado, tiene la orientación de defender, bueno, su soberanía. Se generan tensiones, por tanto. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Debería ser a través de un diálogo directo entre países, pero sin embargo aquello no funcionó por décadas. Entonces, por ello es que nosotros hemos decidido acudir al derecho internacional. Sí, al Tribunal de la Haya. Hemos ido a la Haya, hemos presentado el tema, estamos a la espera de una resolución que nosotros confiamos será favorable a Bolivia y a partir de eso, pues, nuevamente sentarnos con Chile a tratar de resolver este diferendo histórico, ¿verdad? Que para nosotros es muy importante. Porque, la salida nada menos que al mar, al Océano Pacífico. Alfredo, ¿por qué es que es una crítica que se le hace a gobiernos en su momento a Hugo Chávez, en este momento a Evo Morales, esa intención de perpetuarse en el poder? Es decir, Evo Morales cumple un tercer mandato, perdió un plebiscito para poder cambiar la Constitución y ahora pretende sin duda tener posibilidades de seguir después del 2019. ¿Por qué esa intencionalidad de perpetuarse en el poder? Bueno, cuestiono aquello de perpetuarse, ¿no? Es un término creo que ya exagerado, es una sobreinterpretación aquello, ¿no? Con todo el respeto le digo. Pero mire, creemos que en democracia quien debe resolver estos temas es el pueblo, ¿verdad? Y nada impide que en democracia, es cierto, como usted ha dicho, ha habido un referéndum, pero nada impide que pueda haber otro y se vuelva a plantear la pregunta al pueblo, porque los niveles de aprobación que tiene Evo, a 11 años de iniciar su mandato del 2006, son pues llamativamente altos. Usted hace encuestas en Bolivia y ninguna de ellas está por debajo del 50% en el apoyo que Evo concita entre la población, y eso es el resultado de una buena gestión. Entonces, claro, hay sectores del pueblo que también hay que escuchar, que plantean, bueno, si hay una buena gestión, si hay un buen manejo de la economía, si ha habido un crecimiento como nunca ha tenido Bolivia durante todo este tiempo, ¿por qué no pensar que Evo pueda habilitarse para un nuevo mandato? Y es plenamente democrático que esos sectores de la población piensen así. Ahora, por supuesto, habrá que acudir a los canales constitucionales, las vías constitucionales para lograr tal cosa, ¿no? Entonces, nosotros estamos en ese momento, pero por el momento, le digo, nos estamos concentrando en administrar bien las cosas en cuanto se refiere a gestión de gobierno. Usted llega a Montevideo y hoy 19:30 va a estar en la sede del Frente Amplio, en la llamada Huella de Sereñi, hablando precisamente de este tema, ¿no? La izquierda en América Latina en la encrucijada y cuáles son las alternativas para avanzar. Y yo lo uno con la pregunta, tiene razón usted, mencionar el término perpetuarse es una interpretación de si la izquierda tiene capacidad para renovarse, si tiene capacidad para plantearle a la población nuevos candidatos, una estructura que no dependa tanto de una persona, depende de Chávez, depende de Evo Morales, es decir, volverse tan Evo dependiente, Chávez dependiente, ¿no? Digo, porque no es posible generar esas alternativas. Sí, yo creo que es posible y debe hacerse, ¿no?
pero no creo que sea un argumento de principio, ¿no?, invalidar un proyecto político por el hecho de que tiene un liderazgo fuerte y un liderazgo que se mantiene vigente, que además se proyecta, ¿no? Mire, en Alemania la canciller va por el cuarto mandato, ¿no?, y no se cuestiona. ¿Por qué? Porque hay resultados. Más allá de que no tengamos coincidencias ideológicas con Angela Merkel, pero va por su cuarto mandato, ¿verdad? Y si el pueblo alemán en elecciones decide que está bien, que siga adelante, pues ¿quiénes somos el resto de países para decir que no? Entonces, creo que en síntesis la democracia es la voluntad del pueblo, que debe convertirse en soberanía, y eso creo que es lo que estamos intentando también en Bolivia, ¿verdad? Renovación, sí, hay renovación. Yo le puedo decir que, por ejemplo, a nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la participación de mujeres es inédita. Como resultado de la aplicación de la nueva Constitución que plantea la paridad, ¿no?, en la participación en las candidaturas, resulta que hoy tenemos más de la mitad de la Asamblea Legislativa, pues son mujeres. Estamos por detrás de Ruanda. Solamente a nivel mundial Ruanda es el único país que nos gana en este parámetro, pero claro, en Ruanda porque fue una guerra civil y eso forzó también una participación femenina. En Bolivia es el resultado de avances democráticos. Entonces hay una renovación que incluso se da en cuanto, no solamente en términos de edad, también en términos de género, en términos de incorporación de pueblos indígenas que antes nunca habían sido parte de la estructura del Estado. En fin, creo que aquello se está dando.